Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos viendo el libro de Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Vamos a ver de la forma de hablar. Si dominas la lengua, lograrás dominar todas las demás inclinaciones. Consejos para las casadas, los casados, los solteros, las solteras, las viudas. ¿Qué pasatiempos son sanos? Las fiestas, los bailes, la fidelidad en las pequeñas cosas. No contradecir ni pelear. Vamos a aprender mucho. Capítulo 30. Avisos acerca del modo de hablar. Nuestro modo de hablar debe ser dulce, amable, agradable, natural, sincero y verdadero. Cuídate mucho para no darles dobles sentidos a las palabras, ni emplear la hipocresía. No todas las verdades se pueden decir todas las veces, pero no es permitido ir contra la verdad. Acostúmbrate a no mentir nunca, ni por excusarte, ni de otra manera. Dios es la verdad, y la mentira viene del maligno. Si te sucede caer en alguna mentira, procura enmendarla y repararla. Algunas veces se puede encubrir la verdad con algún artificio de palabras, pero en cosas que no sean de gran importancia. Ante todo, la sencillez. San Agustín, en algunos de sus primeros escritos, fue algo exagerado y después escribió el libro titulado Retracciones, para corregir las exageraciones de sus primeros tiempos. Ojalá repitamos de vez en cuando las palabras del Salmo 140. Coloca, Señor, una guardia a mis labios y un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad. No contradecir. El rey San Luis aconsejaba no contradecir a nadie si lo que dicen no va contra la ley de Dios o la moralidad. La mejor discusión es la que se evita. Al contradecir a otro, se hiere su amor propio, y esto lo coloca en contra nuestra. Para discutir es necesario una gran mansedumbre, y no aparecer como quien pretende imponer sin más ni más su propia opinión. El gran sabio Santo Tomás de Aquino, al discutir no decía, esto es así, sino a mí me parece que, probablemente. Al hablar poco tan recomendado por los sabios, no significa decir pocas palabras, sino no decir muchas palabras inútiles o palabras dañosas, porque en palabras no hay que mirar tanto la cantidad cuanto a la calidad. Hay que huir de dos extremos, el de aparecer como demasiado informado y entendido, así no participar en las charlas familiares de los demás. Esto demuestra falta de confianza y cierto desdén y desprecio hacia los otros. El otro extremo es el de hablar siempre, sin permitir a los otros que hablen a su gusto. Esto es también señal de superficialidad o de vanidad. San Luis consideraba que no era correcto hablar en secreto cuando se está a la mesa con otros. Decía lo que se puede decir, hay que decirlo de manera que los demás puedan escucharlo, y que si van a decir cosas secretas, hay que decirlas en otra ocasión y aparte. Mi consejo es, hablemos poco y amable, poco y alegre, poco y provechoso, poco y espiritual. Nuestros labios, dedicados a propagar el Evangelio, no deben dedicarse a hablar cosas dañosas. El libro de los Proverbios dice, toda labor enriquece, pero la charlatanería empobrece. No seas precipitado en tu hablar. Sean pocas tus palabras, porque de las muchas palabras nacen los despropósitos. La lengua puede ser tu ruina. La persona prudente sabe callar. La persona imprudente habla sin medida. Así como a tu huerto le pones cerca y pared para librarlo de daños, así debes poner guarda a tus labios. No acostumbres tu lengua a una dañosa libertad. Quien domina su lengua guarda su vida, pero quien mucho abre sus labios busca su ruina. Quien domina su lengua se libra de muchas angustias. Pues bueno, a este respecto, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un compañero que yo en esa época pues era como muy bromista y cosas así. Y entonces íbamos a comer a su casa con su familia
o íbamos varios compañeros a comer, y las cosas que nos habían pasado, él como que las exageraba, ¿no? O sea, y yo, pues a mí me gustaba decir lo que había sucedido, pero a él le gustaba decir así, ay, no, o sea, como que todo exagerarlo, hacerlo más grande y todo. Y yo decía, pero ¿por qué no? Porque sí hay personas, ¿no? Que a lo mejor dicen todo exagerado así para quedar como muy bien, ¿no? A lo mejor dicen, ay, fui a un evento y me tomé fotos con muchísimos artistas, ¿no? Cuando nada más fue con uno, ¿no? O quieren hacer notar ante los demás que tal situación o tal evento, tal cosa fue un verdadero éxito, cuando pues a lo mejor fue una cosa normal, ¿no? Pero ellos siempre quieren como que tienen la vanidad de que todo lo que ellos hacen o dicen o todo es verdaderamente una cosa maravillosa. Y cuando también exagerar o hablar de más o decir mentiras, pues no es correcto, porque Dios sí sabe la verdad. O hay quienes alguien está hablando y lo interrumpen, e incluso ni siquiera con actividades propias o experiencias propias, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me dice, ay, es que fulano es muy bueno para hablar o para expresarse y la otra persona interrumpe, ay, también Juanita es muy buena para hablar, ¿no? O sea, como que no pueden dejar que el otro termine de hablar, como que tienen que interrumpir. No sé si porque quieren participar o por vanidad, pero la verdad es que también exagerar algo o decir mentiras para quedar bien o cosas así, pues quedan bien con el mundo, pero no con Dios. Capítulo 31. Los pasatiempos y recreaciones. Una buena mortificación es callar ciertas vivezas que se nos ocurren. Si dominas la lengua, lograrás también dominar los demás inclinaciones. Alma que amas a Dios, existen pasatiempos y recreaciones que hacen bien al cuerpo y al alma, como por ejemplo, pasear por el campo, los deportes, el ajedrez, el oír música suave, las reuniones en familia, el cantar y reír alegremente, las lecturas amenas, los espectáculos sanos, los viajes para conocer nuevos sitios y lugares. Y entre estos viajes, los más provechosos son las peregrinaciones a santuarios, las charlas entre amigos, el tocar instrumentos musicales, el asistir a sanas representaciones teatrales, el pintar, etc. En los juegos y deportes hay que tener en cuenta no emplear en ellos demasiado tiempo, pues si en un deporte empleamos 6 horas seguidas, ya no es una distracción, sino una ocupación. El apóstol San Juan narra, el historiador Casiano, que una vez encontraron al apóstol San Juan, gran místico y elevadísimo teólogo, dedicado a pasatiempos y distracciones casi infantiles, y uno le preguntó, Padre, ¿no le parece que sea una pérdida de tiempo el que un personaje de tan elevada espiritualidad se dedique a pasatiempos tan sencillos? Y el gran apóstol le respondió, el cazador puede tener siempre tenso el arco y de lanzar flechas. No, padre, porque se le dañaría. Pues lo mismo me pasa a mí, añadió el santo. Si tengo siempre el espíritu tenso, me desgasto y pierdo energías. Necesito darle tiempos de descanso y de distensión para poder después dedicarme a la contemplación. Los juegos de azar. Hay que tener cuidado para no dedicarse a juegos de azar, en los cuales todo depende de la suerte y a veces de la malicia del jugador. Esto ya no hace descansar al espíritu, sino que lo cansa y preocupa más. Si se juega dinero, esto lleva a verdaderos peligros de pérdidas y se puede convertir en un vicio que esclaviza y del cual será dificilísimo librarse después. En los juegos y deportes conviene poner emoción y entusiasmo, pero no apasionarse demasiado, porque entonces en vez de descanso, lo que produce es desgaste. Los juegos donde se apuesta dinero hacen que después la persona siga pensando en eso, y este pensamiento le cansa. Además, si gana, es a costa de la tristeza del que perdió el dinero. Eso sería alegrarse del mal ajeno. El rey San Luis una vez encontró a su hermano
jugando dinero con naipes y dados, y echó los naipes y dados por una ventaja, insistiendo a los jugadores que no se dedicaran a esa distracción que les hacía más daño que bien. Capítulo 32. Los bailes. De los bailes tengo que decir que de ellos se puede afirmar lo que dicen los especialistas acerca de los hongos venenosos. El menor dañoso es muy peligroso. ¿Dónde está en peligro? Los bailes se hacen muchas veces de noche o en recintos semioscuros, y en esas circunstancias las pasiones sensuales se excitan más y van acompañadas de bebidas alcohólicas, y el alcohol y la castidad nunca logran estar juntos. En los bailes se escuchan músicas que excitan mucho la sensualidad. El estar demasiado cerca los cuerpos uno de otro enciende fortísimamente las pasiones. Pareciera bien estar por horas abrazados, así, sin música, pero con música sí se hace eso por horas en los bailes. Además, a muchos bailes van personas especializadas en corromper corazones y seducir almas ingenuas, y sus palabras alimbaradas logran excitar fuertemente la sensualidad. Otro defecto de los bailes es que hacen trasnochar, y eso lleva a que al día siguiente las personas están cansadas y poco entusiastas para el trabajo y la oración. Los bailes familiares, en esas reuniones de familia, donde todos conocen a todos, donde no hay tipos extraños, donde los ojos vigilantes de los papás están alerta para prevenir desórdenes y librar a sus hijos de excesos que les podrían ser dañosos para el alma, allí la situación es distinta, porque se pueden pasar ratos alegres y con menos peligros, lo que no sucede en los bailes públicos, donde llega toda clase de gente y no hay quien esté alerta para librar de grandes peligros a las gentes inexpertas. Mi consejo, alma creyente, mi consejo es este: cuanto menos vayas a bailes, mejor será para tu santificación. Si tienes que ir por exigencias sociales, trata de que sea en las menos ocasiones posibles y por el menor tiempo que puedas. Dicen que los hongos, mientras menos se coman, hay menos peligro de envenenarse. Así pasa con los bailes. Mientras menos se frecuentan, menos males llegan al alma. Otras consecuencias. En los bailes, a causa del licor, de las tinieblas, de los celos, se producen riñas, y a veces muy violentas. Nacen amores locos y pasajeros que llevan a cometer faltas graves de impureza, que después no dejan sino desilusión y tristeza, y sucede frecuentemente que la serpiente infernal, por medio de los labios expertos en corromper, sopla en los oídos de las mujeres palabras seductoras, engañadoras e incitantes que logran envenenar el alma de quien las escucha y llevarle a pecados sensuales. Oh, alma que amas a Dios, no se te olvide que estas reuniones bailables enfrían mucho la devoción, encienden las pasiones, producen deseos de volver a pecar, dejan hondas desilusiones en el espíritu, debilitan las fuerzas, enfrían el amor de caridad y despiertan mil pensamientos sensuales y afectos muy dañosos. Por eso, debes tener en gran prudencia en cuanto a frecuentarlas. ¿Qué pensar después de un baile? Cuando alguien come un hongo indigesto, le aconsejan tomarse luego un vaso de vino de la mejor clase. Lo mismo después de un baile conviene pensar en lo siguiente. 1. Mientras tú bailabas, muchas almas lloraban en las llamas de la otra vida a causa de los pecados que cometieron en los bailes. 2. Mientras tú bailabas, muchos religiosos y numerosos sacerdotes estaban rezando devotamente o leyendo libros santos. ¡Qué distinto modo de emplear el tiempo! 3. Mientras tú bailabas sensualmente, millones de personas se retorcían de dolores en sus camas de enfermos y miles de agonizaban en los hospitales. Tú danzabas y ellos lloraban después. ¿Qué les esperará a ellos y a ti? 4. Dios
los ángeles y la Virgen Santísima te han visto durante el baile. ¿Qué pensarían al verte con tanta dedicación a lo sensual y a tan poquito a lo espiritual? 5. Mientras tú bailabas, el tiempo se te pasó sin que en esas horas ganaras nada para la eternidad y la muerte. Se te acercó más y más y sin que te hayas preparado para recibirla. Ojalá pensaras en los gozos que te esperan en la eternidad, que en los placeres que se te ofrecen en esta vida terrenal. Hermanos, pues antes los bailes eran diferentes, más decentes, menos sensuales. La música no ofendía a Dios, ahora ofende mucho a Dios. Pero además, pues mi mamá tenía una amiga que tenía un esposo muy atractivo y cuando iban a los bailes ella no bailaba, sino que siempre el esposo se paraba a bailar con una amiga de ella. Y finalmente el esposo de la amiga de mi mamá se terminó yendo con la amiga. Es que sí, a veces sí son muy sensuales, se pega mucho el cuerpo, a veces la letra dice cosas muy feas y que ofenden a Dios, entonces, y también pues es peligroso andar de noche. Hay personas que han desaparecido en lugares así de bailes que ya no han llegado a su casa. Entonces, pues básicamente, pues ojalá y fueran bailes inocentes, pero pues desafortunadamente, pues sí, muchas veces se ofende a Dios. Capítulo 33. Normas en cuanto a juegos y danzas. En cuanto a dedicarse a juegos y danzas, es bueno recordar que se hagan por recreación y descanso, y no por pasión, que sean por tiempos limitados y no hasta quedar exhaustos, que se hagan de vez en cuando y no con demasiada frecuencia, porque entonces dejarán de ser recreación y pasarán a ser un oficio u ocupación. ¿Con qué frecuencia? Te recomiendo que vuelvas a leer las recomendaciones del capítulo anterior y que procedas como te aconseja la prudencia y la sana condescendencia con los demás. San Carlos Borromeo, que era austero en todo, algunas veces por condescender con los guardias de su palacio, hasta llegó a jugar a los naipes con ellos, y lo mismo hizo alguna vez San Ignacio de Loyola por condescender con los que lo acompañaban. Santa Isabel de Hungría, tan dedicada a la oración, la contemplación y las obras de caridad, cuando sus amigas le invitaban a ciertos pasatiempos mundanos, sin perjuicio de su santidad, aceptaba su invitación y pasaba ratos ahí sin ofender a Dios. Estas personas sabían dedicarse a pasatiempos mundanos sin perjuicio de su santidad, porque les sucedía como a los árboles, que crecen en las altas montañas, que tanto recibir los ataques de los huracanes y vientos violentos adquieren más fuerza en sus raíces y en sus ramas, y no ceden ante la violencia de las tempestades. Las grandes llamas crecen cuando soplan muy fuertes los vientos, pero las pequeñas llamas se apagan cuando sopla el viento frío. Es verdad que el ambiente te jala, el ambiente te contamina, te corrompe, pero también es verdad que tú puedes estar en un ambiente pues muy difícil por alguna situación y no ensuciarte y no perder tu espiritualidad, tu fe o tu amor a Dios. Yo reconozco que yo cuando fui más joven pues sí me gustaba mucho bailar, pero muchas veces pues yo bailaba por el gusto de sentir la música, de bailar, de divertirme, pero a veces pues sí uno pues mueve el cuerpo de determinada forma que pues no es así, dijéramos que muy sana como debería de ser. Entonces pues fijarse cómo está uno bailando, que no sean movimientos sensuales, que sean normales, pues por el hecho de divertirse nada más. Y alguna vez yo estaba en unos cursos de locución y había personas de todo tipo. Y pues yo recuerdo que tenías que, para poder pasar el curso, pues hacer un acto así como artístico, ¿no? Y yo pues decía, ay, pues Dios, yo la verdad estoy tomando el curso pues para pasar el examen y ya. Pero yo me acuerdo así que, pues yo me tuve que vestir así con una peluca y me puse un pantalón, una blusa de colores y bailé la canción de Sobreviviré de Gloria Gaynor, pues para poder pues hacer algo que
pasara yo el examen. Pero había compañeros y compañeras de todo tipo. Había un muchacho que era una Dark Queen, y entonces yo un día le di un aventón y platicamos bastante. Entonces yo le comenté, ¿cómo fue que tú pues empezaste en eso de vestirte así y todo ese tipo de situaciones? Y como que de alguna forma en el fondo me terminó diciendo que porque así se sentía como admirado, que de otra forma, como era una persona, un hombre muy delgadito, bajito, no contaba con los estándares de ser una persona atractiva para los ojos del mundo. Y entonces como que en el fondo, o sea, yo le llegué a preguntar, bueno, ¿alguna vez tú crees que te sentiste rechazado en tu vida, que te sentiste pues no aceptado o algo? Y de alguna forma me dijo que sí. Me dijo que sí, que cuando, cuando estaba vestido como un hombre normal y todo, pues nadie como que ni le hacía caso ni lo volteaba a ver, y porque no era una persona atractiva como en el ámbito masculino. Pero cuando él se vestía y se arreglaba y se transformaba, pues entonces ahí llamaba mucho la atención. Entonces, pues muchas veces así como que las personas hacen cosas por las heridas que tienen de la infancia, de la juventud, de que a lo mejor no se sintieron aceptados, queridos, como en su forma de ser, y entonces buscan otras formas de llamar la atención. Cuando muchas veces pues nuestro Señor nos quiere a nosotros, a cada uno de nosotros como somos. Para Él nosotros somos amados, queridos, bellos a sus ojos, ¿verdad? Y eso es algo pues importante que tenemos nosotros que aprender a aceptarnos y querernos, porque Jesús así nos ama y nos acepta. Capítulo 34. La fidelidad de las pequeñas y grandes ocasiones. El esposo del Cantar de los Cantares dice que la esposa lo cautivó con la hermosura de sus ojos y la belleza de sus cabellos. No hay algo tan importante en el cuerpo humano como los ojos, y nada tan insignificante como el cabello. Con este ejemplo nos quiere enseñar nuestro Señor que lo atraemos en nuestro favor, con la fidelidad de las obras que son tan importantes como nuestros ojos, y en las que son tan insignificantes como un cabello. Dispuestos a todo. Alma que amas a Dios, debes estar siempre dispuesta a aceptar que Dios, cualquier sacrificio muy grande que Él te pida, por ejemplo, padres, tus amistades, tu vida, todo lo que puede ser tan precioso como tus ojos, pero mientras nuestro Señor no decida exigirte semejantes sacrificios tan costosos, debes tener la disposición de ofrecerle también los pequeños sacrificios. Esos que son como insignificantes cabellos, pero que son numerosas, frecuentes y cotidianos. Por ejemplo, el dolor de cabeza o muelas, las incomodidades de la regla mensual, el mal genio del marido o de la mujer, el que nos rompa un vidrio y un plato se nos pierda un objeto, lo cansones que son ciertos oficios y trabajos que hay que hacer cada día, siempre los mismos, a la misma hora, sin que nadie los reconozca ni los aprecie, excepto Dios, que siempre los tiene bien anotados para el día del premio eterno. El aguantar ciertas burlas, el tener que levantarse por las mañanas, cuando todavía desearíamos dormir un poco más, el transporte, el alimento, que no agrada o que no es suficiente, los malestares de salud que quitan el ánimo. Todas estas pequeñas cosas, si se ofrecen a Dios con amor y paciencia, pueden traer muchas ayudas del cielo. Así como Jesús prometió que hasta un vaso de agua que regalemos por amor a Él no se quedará sin recompensa, cuanto más tendrá premios de lo alto estos pequeños sacrificios que ofrecemos cada día, los cuales cada uno de por sí no es muy grande, pero sumados todos y ofrecidos por amor de Dios, sí tienen un gran valor. El ejemplo de Santa Catalina. En las vidas de los santos leemos el 29 de abril de Santa Catalina de Siena,
que esta gran santa recibía muchas revelaciones del cielo, hablaba con Jesús en la Eucaristía y le escuchaba sus mensajes, componía escritos con enorme sabiduría, daba consejos a pontífices, obispos, sacerdotes y fieles, y tenía grandes contemplaciones, pero también cada día atendía con todo esmero a los oficios de la cocina, preparando los alimentos para su numerosísima familia. Hacía los mandados, llevaba ropa, barría los pisos, iba de compras al mercado, amasaba y cocinaba el pan, remendaba la ropa, lavaba los platos y efectuaba con gran dedicación y esmero todos los oficios de un hogar ordinario. Y mientras trabajaba, meditaba. Así, por ejemplo, mientras preparaba los alimentos para su padre, se los servía a la mesa. Se imaginaba que estaba atendiendo a Jesucristo en persona, como lo hacía Santa Marta en Betania. Al ayudar a su mamacita y a sus hermanas en los oficios de la casa, se imaginaba que estaba atendiendo a la Virgen Santísima, a los apóstoles, y veía en todas estas humildes acciones la voluntad de Dios, que ella estaba cumpliendo al hacer con amor, mansedumbre y alegría. La mujer fuerte. Alma mía creyente, te recomiendo que leas en el último capítulo del libro de los Proverbios el retrato de que allí hace el libro santo de lo que es una mujer fuerte y cumplidora. Es admirable. Dice, entre otras cosas, se levanta de madrugada y prepara el alimento para todos, atiende a la huerta y con sus manos cultiva el jardín. Trabaja todo el día y sus oficios los hace muy bien. Por la noche remienda, borda y cose, da limosna a los necesitados y no niega su ayuda al pobre. Hace costuras y las vende y así ayuda a la economía del hogar. Su boca pronuncia enseñanzas de sabiduría y palabras de amabilidad. Recibirá el fruto de sus buenas obras y la gente hablará muy bien de ella. Proverbios 31. Admirable. Es un modo práctico de ganarse el cielo cumpliendo bien y por amor de Dios los sencillos deberes de cada día. Seguir ese ejemplo. También tú debes hacer algo semejante, dedicar tiempo a la meditación, la oración, a recibir los sacramentos, a hablar de Dios y del alma, a otras personas, leer libros religiosos, pero también dedicarle con amor y consagración a los pequeños deberes y oficios de cada día, las labores del hogar, del empleo que tienes, los deberes con familiares y personas a las cuales tienes que atender, la vista a los enfermos, el cuidado por emplear muy bien el tiempo, el ayudar a los pobres, el reemplazar a quienes necesitan de tu ayuda, etc. Ojalá imites en esto a Santa Catalina. Aprovechar las pequeñas ocasiones, las grandes ocasiones de hacer obras maravillosas, se presentan rarísimamente. Pero las pequeñas ocasiones de hacer sencillos trabajos se presentan continuamente. Jesucristo prometió, a quien sea fiel en lo poco, lo pondré sobre lo mucho. Mateo 25:21. Así pues, dedícate a hacer con esmero y por amor a Dios las pequeñas cosas que tienes que hacer cada día, y así te estarás ganando el cielo. Y no olvides lo que recomienda San Pablo. Ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hacen otras labores, ofrézcanlo todo por amor a Dios. Primera de Colosenses 10:31. Haciéndolo, así progresaremos en santidad, porque de esa manera es como Dios quiere que obremos. Con las actividades de Santa Teresita del Niño Jesús que hacía en su convento, se volvió doctora de la Iglesia y se volvió patrona de las misiones en todo el mundo. Nosotros, con las pequeñas cosas que hagamos, las actividades del día, los trabajos, los sufrimientos, podemos nosotros también ofrecerlo en reparación de nuestros pecados y por las almas de purgatorio. Todos los días podemos decir en la mañana:
Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus 5 llagas a mí y a mi familia. Jesús, ven en tu divina voluntad. Yo ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades, dolores, buenas obras que haga, el quehacer y mis obras de piedad y misericordia, todo lo uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, por las almas de purgatorio, por mi salud y la conversión de mi familia. Por ejemplo, capítulo 35. Pequeñeces, las cuales no se pueden pasar por alto. Cuando llegan las plagas a los cultivos, son pequeños bichos, pero son muchos y entre todos pueden arruinar la cosecha. Algo parecido sucede con la santidad. Llegan pequeños descuidos, pero sumados unos con otros, echan a pique nuestra perfección. Veamos algunos ejemplos. Acusamos y juzgamos al prójimo por pequeñeces, pero nosotros nos excusamos por faltas mucho más grandes. Queremos que con los demás se ejecute estricta justicia, pero que con nosotros tengan gran misericordia. Deseamos que interpreten bien nuestras palabras, pero interpretamos mal las palabras de los demás. Si nos aficionamos a un oficio o deporte, despreciamos los otros oficios, contradecimos lo que no sea de nuestro gusto. Si alguno de nuestros empleados no nos cae bien, no dejamos de regañarle y gruñirle a la menor falta, pero si otro nos cae bien, pasamos por alto cualquier falta que cometa. Si una persona tiene defectos físicos que no le hacen agradable, sentimos repulsión hacia esa persona, por más bella que tenga el alma. Pero si alguien tiene belleza y gracia corporal, le demostramos preferencia, por más fea que tenga el alma. Entre un rico y un pobre, siempre preferimos al rico y al más elegantemente vestido que al que viste harapos. Exigimos que nuestros derechos se respeten exactamente, pero pedimos a los demás que tengan resignación si los derechos de ellos no son respetados. Defendemos nuestros puestos al milímetro, pero a los demás les pedimos que acepten con humildad que les quiten su puesto. Vivimos quejándonos del prójimo, pero no aceptamos que los demás se quejen de nosotros. Lo que hacemos por el prójimo nos parece siempre mucho, pero lo que otros hacen por nosotros nos parece poca cosa. Doble corazón. Nosotros somos como aquellos animales que en la antigüedad las gentes se imaginaban que tenían doble corazón, porque con los que de su grupo eran amabilísimos, pero con los otros eran terriblemente agresivos. Algo parecido nos pasa a nosotros con nuestros preferidos. Somos amplios y generosos, y con los prójimos antipáticos somos severos y rigurosos. Tenemos 2 pesas o balanzas, la una para nuestras comodidades, y con ella procuramos sacar la mayor ventaja que nos sea posible, y la otra para pesar las comodidades que deben tener el prójimo, y en esas sí somos tacaños y miserables. Hacemos lo que critica el Salmo 11. Proceden con doblez de corazón. Eso de tener 2 pesas, una amplia y anchota para recibir y otra estrecha y angosta para dar, es algo que no le puede agradar a nuestro Señor. Alma que amas a Dios, ten cuidado para que siempre seas una persona equilibrada y justa en tus acciones. Ponte en lugar de tu prójimo. Lo que no quieres para ti, no lo hagas a nadie, decía Tobías a su hijo. Haz de cuenta que estás vendiendo cuando compras, y que compras cuando vendes. Así comprarás y venderás justamente. Nada pierdes con comportarte generosamente y noblemente, pero si pierdes mucho, si vives dándole gusto a tu egoísmo. De vez en cuando examínate para ver si tu corazón, tu generosidad y tu comportamiento para tu prójimo son como lo que desearías que fuera él de ellos contigo. Capítulo 36. Los deseos.
Alma que amas a Dios, debemos tener especial cuidado para no aceptar malos deseos, porque el deseo del mal nos vuelve malos. Nunca debemos desear cosas que sean peligrosas para el alma, por ejemplo, bailes, juegos de azar, pasatiempos dañosos, altos puestos, honores o éxtasis, porque en tales cosas hay peligro de vanidad y de daño. Tampoco hay que desear las cosas remotas o poco probables, porque muchas personas, por andar deseando lo que probablemente no va a suceder, se cansan, viven con inquietud y nada bueno obtienen con eso. Ejemplos: un joven que a mitad de estudios ya se la pasa deseando ocupar los altos puestos de un profesional, alguien que está en grave enfermedad desea dedicarse a oficios que solamente se pueden hacer estando en perfecta salud. Vivir deseando comprar la finca de mi vecino cuando él no quiere venderla. Con estos deseos lo que hace es perder el tiempo, y los deseos inútiles ocupan el puesto de otros deseos que podrían ser muy útiles y provechosos. Por ejemplo, el de ser pacientes y amables, el de cumplir exactamente los deberes de cada día, el de prepararse lo mejor posible para el futuro, porque esto sí es lo que Dios quiere que hagamos en el momento presente. De lo contrario, nos puede suceder lo que a ciertas personas enfermas que en tiempo de verano desean frutas de invierno y en tiempos de invierno desean frutas de verano. Una equivocación. De ninguna manera se puede aceptar que una persona dedicada a una profesión especial viva deseando dedicarse a otra muy distinta, que una esposa viva con deseos de irse de monjita, o un sacerdote dedicado a gran actividad, o un obispo se dedique a desear ser un monje cartujo que no habla con nadie, o que se nos meta el deseo intenso de tener mucha más inteligencia o mayores cualidades de las que en realidad tenemos. Aquí hablo de un deseo intenso, absorbente, que ocupa totalmente el corazón, porque si se trata de deseos pasajeros que llegan y pronto se van, de ellos no estamos tratando ahora. No hay que desear sufrimientos grandes en la vida. Si hasta ahora no hemos sido capaces de soportar con la debida paciencia los pequeños sufrimientos que nos han llegado, ¿para qué desear sufrir el martirio si no somos capaces ni siquiera de soportar una chanza pesada? El enemigo de las almas procura que vivamos deseando cosas lejanas que no van a suceder, para que así dejemos de dedicarnos a pensar seriamente en lo que en la actualidad debemos hacer. Y nos sucede que nos dedicamos a pensar en cómo librarnos de las terribles fieras de las selvas del África, mientras que no nos cuidamos de librarnos de los mosquitos, zancudos que nos rodean y que nos pueden infectar y traernos enfermedades. No hay que desear que lleguen tentaciones, porque eso sería un atrevimiento orgulloso. Lo que hay que hacer es estar preparados para cuando lleguen, porque llegarán. Cuando comemos demasiado nos llega la indigestión. Algo parecido nos sucede cuando tenemos demasiados deseos. Los demasiados deseos mundanos nos intoxican el alma, y los muchos deseos espirituales nos indigestan el espíritu. ¿Qué te llegan? ¿Muchos deseos de hacer ejercicios y prácticas de piedad? Fíjate bien si podrás digerirlos todos, no sea que te intoxiques con tanto exceso. Quédate únicamente con los que puedes practicar actualmente. Más tarde Dios te iluminará otros que practicarás a su debido tiempo. Hay que ir por orden, desear lo que sí se puede obtener y practicar por ahora, y dejar para desear después lo que todavía no es tiempo de ir consiguiendo. Así te librarás de inquietudes, de afanes y de cansancios dañosos. Capítulo 37. Consejos para los casados. San Pablo dice: el matrimonio es un gran sacramento, y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Efesios 5:32. Y la carta de los Hebreos recomienda: tengan todos en gran honor el matrimonio. Hebreos 13:4.
ténganlo en gran honor todos. Sí, todos, ricos y pobres, el matrimonio provee de nuevos cristianos a la Santa Iglesia y de nuevos ciudadanos a la nación. Conservar en santidad los matrimonios es un bien inmenso para cualquier país. Buenos invitados, qué feliz idea tuvieron los esposos de las bodas de Caná al invitar a Jesús y a María. Ellos, los dos, siempre llevan favores del cielo a los hogares que los invitan. Ojalá todos los matrimonios del mundo, especialmente los católicos, invitaran siempre a Jesús y a María a acompañarlos en su vida de hogar. ¿Cuántos beneficios materiales y espirituales obtendrían, así como en Caná Jesús transformó el agua en vino y creció la fe de sus discípulos en él? Otros no. Que no inviten a sus hogares a quienes solamente les van a traer males, como a las bebidas alcohólicas, los espectáculos inmorales, las modas indecentes, el orgullo, a la avaricia y a la impiedad. Como Jacob, cuando Jacob estaba de peón en la finca de su tío Labán, el sueldo que éste le daba eran corderitos que nacieran con rayas negras, que al principio eran poquísimos, y el Señor le concedió que luego fueran la mayoría. Si los esposos piden al buen Dios que les conceda lo que más conviene en su matrimonio, verán que Él tiene muy buenos oídos para escuchar su oración. Prepararse bien. El error en muchas parejas es que preparan todo lo demás: vestidos, bebidas, fiestas, bailes, viajes, joyas, menos lo espiritual. Y después las consecuencias son muy negativas. Si le dieran importancia a encomendarse mucho a Dios para que su matrimonio sea feliz y santo, si preparan una buena y esmerada confesión, si leyeran libros al respecto del matrimonio, si hicieran obras de caridad para implorar las bendiciones divinas, verían qué efectos tan positivos lograrían conseguir. Amor espiritual. No basta con amarse el uno al otro con amor natural, con amor sensual, que también los animales se aman de esa manera. Hay que amarse con amor espiritual, porque la otra persona es hija de Dios, heredera del cielo y tiene un alma que no se va a morir. Pero eso, San Pablo recomienda: maridos, amen a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Esposas, respetan a su marido, como la iglesia respeta a Cristo. Efesios 5:25. Fue Dios quien dio a Eva a Adán como esposa, y es Dios quien concede a cada marido su esposa. Por eso hay que reconocer en ella un ser merecedor de todo respeto y amor. Indisolubilidad. El primer efecto del amor en el matrimonio es que es para siempre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Que solamente la muerte lo separe. Un solo hombre con una sola mujer para siempre. La fidelidad. En la ceremonia de la celebración del matrimonio, el esposo coloca la argolla en el dedo de la esposa y ella la argolla en el dedo del marido, como señal de que se prometen fidelidad perpetua. Los hijos. El tercer efecto del matrimonio es traer a la vida nuevos hijos. Cuando el joven Tobías se casó con Sara, pronunció esta bella frase: no me caso por satisfacer mis pasiones, sino por tener hijos que alaben a Dios. Amar a la esposa. San Pablo insiste en que el marido demuestre amor a su esposa, pues el hombre es por sí más frío en demostraciones de afecto. No basta con amar, es necesario que la otra persona se dé cuenta de que en verdad la amamos. Las debilidades y las enfermedades de la mujer no deben ser causa de que el marido la quiera menos, sino una ocasión más para que le demuestre mayor amor, ya que ella lo está necesitando más. San Pedro recomienda: maridos, sean comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil. Tribútenle amor y honor, pues ella es también heredera de la vida eterna. 1 de Pedro 3:7. Respetar al marido. El apóstol Pablo añade: mujeres, demuestren gran respeto al marido, que es el jefe del hogar. Dios lo hizo más fuerte.
para que pueda enfrentarse a las serias responsabilidades de quien está al frente de la casa. Y la esposa debe manifestarle siempre respeto. Esto educa a los hijos y trae más paz al hogar. Un terrible mal, los celos. Los antiguos decían, los celos vienen del infierno. Y el libro de los Proverbios afirma, los celos enfurecen. Proverbios 6:34. Los celos provienen casi siempre de una debilidad nerviosa. Atormentan a quien lo siente y a quien tiene que aguantarse a la persona celosa. Son un temor exagerado a perder el amor de la otra persona o a tener que compartir ese amor con alguien. Pueden hasta acarrear enfermedades nerviosas. Los celos producen peleas, alegatos, frialdad y hasta divorcios. Más que vivir amargando al cónyuge con quejas de celos, mucho mayor efecto se obtendría rezando por su conversión y dejando en manos de Dios el juzgar, sin querer nosotros reemplazarlo en juzgar y condenar. Ayudar con el ejemplo. Maridos, ¿desean que su esposa les permanezca totalmente fiel? Empiecen, pues, por darle ustedes ejemplo en la fidelidad. San Gregorio Nacianceno exclamaba, ¿cómo pretendes, marido, que tu esposa te sea fiel si tú estás lleno de infidelidades? ¿Quieres que ella sea pura y casta? Pues esfuérzate también por ser puro y casto. San Pablo recomendaba, cada uno esfuércese por mantener su cuerpo en pureza y santidad, y no dominado por las pasiones, como hacen los que no tienen religión y aman a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:4. Mujeres, anden con cuidado. Las esposas deben ser extremadamente cuidadosas en conservar su honestidad y en no permitir lo que pueda manchar su buena fama. Huyan de toda ocasión de pecado y no acepten de extraños piropos o demostraciones de exagerado cariño. Duden y desconfíen de los que se dedican a elogiar su belleza, porque el que alaba mucho una mercancía que no puede comprar, probablemente se la quiere robar. Y si además el que las alaba a ustedes critica a sus maridos, eso es señal de que quiere hacerle un verdadero mal a su hogar. Una lengua emponzoñada con el pecado es capaz de contagiar al oído que le escucha. No negar las demostraciones de amor. Entre los esposos se deben dar demostraciones de afecto. Así, unos esposos tan santos como eran Isaac y Rebeca se daban tales demostraciones de amor que el rey de Abimelech, que al principio había creído que eran hermanos, al ver cómo se trataban se dio cuenta de que no eran hermanos, sino esposos. Al mismo rey, San Luis de Francia, tan austero en otros campos, algunos llegaron hasta criticarlo por sus muchas demostraciones de afecto a su esposa. Consagrar a los hijos a Dios. Cuenta San Agustín en su hermosísimo libro Las Confesiones que su Santa Madre Santa Mónica, desde que sintió que tenía al hijo en su vientre, se lo consagró totalmente a Dios y cada día se lo volvía a consagrar. Esta es una gran enseñanza para las mamás que le ofrezcan muchas veces sus hijos a Dios y los coloquen en sus santísimas manos, que es donde siempre estarán seguros y bendecidos. Así lo hicieron la mamá del profeta Samuel y la mamá de Santo Tomás de Aquino, los cuales, antes de que sus hijos nacieran, ya se los encomendaban día y noche a nuestro Señor. Lo mismo hacía la mamacita de San Bernardo, la cual desde que sus hijos nacían, cada día se los consagraba a Dios, y los 7 hijos llegaron a ser muy santos. Le puedes decir todos los días, Señor, te consagro mis hijos, mi familia, mi matrimonio, te entrego todo lo bueno, todo lo malo, ayúdanos, por ejemplo. Consagro al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio, mi soltería, según lo que cada quien tenga. Saber educarlos bien. Qué enorme bien hacen a sus hijos los padres de familia que desde que son pequeños les hacen aprender y les recomiendan las enseñanzas de nuestra santa religión y el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Es lo que hacía la Santa Madre de San Luis, rey de Francia.
Blanca de Castilla, la cual le repetía frecuentemente esta impresionante frase: preferiría verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal. Esta enseñanza quedó tan profundamente grabada en el hijo que, según lo recordaba él a sus amigos, todos los días se esforzaba por no perder jamás la gracia de Dios, la amistad con nuestro Señor. Preocuparse por su eterna salvación. Santa Mónica por 18 años estuvo rezando por la conversión de su hijo Agustín, hasta que la obtuvo. Cuando el joven llegó a la familia propagando ideas de los herejes, la Santa Madre abrió la puerta de la casa y le dijo resueltamente: las ideas contra la Santa Iglesia se dirán fuera de mi hogar, pero aquí dentro nunca. Así aprendió el orgulloso joven a callarse sus ideas equivocadas, y cuando quiso llevar a la casa de su madre a la concubina con la que él estaba conviviendo, reaccionó tan violentamente Mónica que no se lo permitió. Más tarde, cuando Agustín se fue a otro país, Italia, hasta allá lo siguió la buena Mónica. Lo encomendó al sabio obispo San Ambrosio y no descansó hasta lograr la conversión de su hijo y hacerlo entrar a formar parte de la Santa Iglesia Católica. ¡Qué ejemplo tan formidable para las madres de familia! ¿Cómo se conserva? Existen frutas amargas que no llegan a ser agradables si no se conservan entre miel. Así sucede con muchos maridos y bastantes esposas. Solamente lograrán llegar a ser agradables a Dios y en el hogar si el cónyuge los mantiene continuamente en remojo, en la miel de la oración. Orando mucho por la conversión, se logrará poco a poco la mejoría de su comportamiento. Los maridos no lograrán ser buenos si no hay quien rece por ellos. Y las mujeres, si no son piadosas, serán extremadamente frágiles en la virtud. Influir en el otro. San Pablo dice: el cónyuge no muy creyente puede ser santificado por el cónyuge que sí es creyente. Primera de Colosenses 7:14. La influencia de la persona prudente, piadosa y amable es sumamente eficaz en la otra. Por eso tantas esposas han logrado la conversión de su marido y viceversa. Saberse comportar. Es necesario tener una gran delicadeza para saber sobrellevar y soportar el genio, el temperamento y el modo de ser del esposo o de la esposa. Hacer hasta lo imposible por no llegar a enojarse los dos al mismo tiempo. Cuando a Santa Mónica le preguntaban sus vecinas por qué, siendo el marido de ella, Patricio, el más violento de todo el barrio, sin embargo nunca le daba palizas, como si lo hacían los otros esposos del vecindario con sus mujeres, ella respondió: es que para que haya peleas se necesitan 2 personas, pero cuando él está colérico yo procuro no estarlo, y así no hay pelea. Las abejas se fastidian y se sienten incómodas en los sitios donde se oyen gritos y repercusiones de voces fuertes. De manera parecida, el Espíritu Santo no se siente contento en los hogares donde hay altercados, discusiones, gritos e insultos. Celebrar el aniversario. San Gregorio Nacianceno dice que ya en su tiempo, en el año 400, los hogares católicos celebraban el aniversario de su matrimonio con actos de culto a Dios, agradables fiestas familiares. Esto me parece muy bien, que en esa fecha den gracias a nuestro Señor por todo lo que los ha ayudado en su hogar y les encomienden el futuro de su familia, que celebren fiestas familiares sin borracheras ni excesos y que hagan el propósito de ser más amables, más fieles y más cumplidores de sus deberes matrimoniales en adelante. Maridos, amen mucho a su esposa. Mujeres, demuestren gran respeto por su marido. San Pablo, Efesios 5:25. Capítulo 38. Los goces sensuales en el matrimonio. En el matrimonio el cuerpo del uno pertenece al otro, por eso no hay que negarse el débito matrimonial, ni siquiera por motivos de piedad o devoción, y menos por caprichos o antipatías. El deber nupcial debe cumplirse no de mala gana o como por obligación, sino espontáneamente y de buena voluntad, sin exageraciones. También las abejas, cuando comen demasiada miel, se enferman,
y evitar el onanismo, significa masturbación. Génesis 38:2. La honestidad en el matrimonio. La alianza matrimonial en la que el hombre y la mujer se comprometen por toda la vida ha sido elevada por Dios a la dignidad del sacramento del matrimonio. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Capítulo 39. Aviso a las viudas. San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le recomienda: honra a las viudas que se comportan como viudas virtuosas. Primera de Timoteo 5:3. Para portarse como viudas virtuosas, una mujer necesita estas condiciones. Primero, que sea viuda, no solo de hecho, sino de afecto. Es decir, que no solamente no tiene marido corporalmente, sino que su comportamiento y sus sentimientos son de castidad y de pureza. 2. Que huya de placeres pecaminosos. San Pablo dice: la viuda que se dedica a pecados sexuales tiene nombre de viva, pero tiene el alma muerta. Primera de Timoteo 56:6. Esto se cumple en la que se dedica a amistades peligrosas, a fiestas con licor, a atrevimientos ilícitos. 3. Si tiene hijos, consagrarse con todo esmero a educarlos cristianamente, y ella esforzarse por progresar en el amor hacia Dios. 4. Dedicarse más a lo espiritual. El no tener que estar atendiendo al marido le proporciona mayor facilidad para dedicarse a la oración, la lectura, la meditación, y esto puede traer un inmenso bien para su alma. Las prácticas de piedad la hacen crecer en santidad. 5. Practicar obras de misericordia, atención a enfermos y ancianos, instrucción a niños, colaboración con la parroquia, con las obras de caridad, participación en asociaciones benéficas. Así irá creciendo en perfección y su premio será grande en el cielo si se mantiene en humildad. Capítulo 40. Consejo a las solteras. Mi principal consejo es este: hay que proteger y defender cuidadosamente la santa virtud de la castidad. El Apocalipsis dice que junto al Rey del cielo, Jesucristo, estarán las almas que supieron conservar la santa pureza. A los jóvenes que se van a casar les recomiendo que al llegar al altar el día del matrimonio, vestidas con el traje blanco de novia, también su alma haya conservado la blancura de la pureza. El hombre admira a la mujer que de soltera se hace respetar, y después de casados tendrá más confianza en ella, menos sospechas, porque recuerda cuánto se hizo respetar de soltera. Pero si hay atrevimientos en la vida de solteros, después cuando casados, en sus borracheras o momentos de cólera, quizá le echen cara sus debilidades de soltera. Así como la persona impura es persona triste, así la que conserva su castidad goza de mucha paz y tranquilidad en su alma, y recibe grandes bendiciones y ayudas del cielo. A las que desean entrar de religiosas, además de mis felicitaciones, les recuerdo el elogio que les hace nuestro Señor en el Cantar de los Cantares cuando dice: como lirio entre espinos, así es mi amiga. Cantar de los Cantares 2:2. Quizá no hay cualidad que más ame nuestro Señor en las jóvenes que la santa pureza. ¿Quién podrá subir al monte sagrado y estar muy junto a Dios? Quien tiene manos inocentes y puro el corazón. Salmo 23. Les recomiendo que lean libros que hablen de la castidad y la pureza, pues esto les hará un gran bien. Y ojalá tengan un director espiritual que les sepa guiar hacia la perfección y a la santidad. Estimen inmensamente la santa virginidad y consideren como espantosa pérdida cualquier falta que pueda manchar su virginidad y castidad. Estas faltas entristecen mucho el corazón. Tengan especial temor a esos gavilanes, matapalomas, que van irrespetando mujeres donde quiera que llegan. Huyan de ellos como de una venenosa fiera que infecta lo que se le acerca. Hermanos, gracias por escuchar el programa. Que Dios los bendiga siempre.
Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa a todos y a nuestras familias. Y me gustaría que escucharan toda la serie que está en el canal. Me gustaría que escucharan todos los programas porque en cada uno se aprende algo diferente. Y quiero que sepan que las almas de purgatorio rezan mucho para que sus devotos crezcan espiritualmente. Es por eso que es importante ir creciendo espiritualmente, además de que recemos siempre por las almas de purgatorio, porque entre más crezcamos espiritualmente y reparemos nuestros pecados, más nos vamos uniendo a nuestro Señor Jesucristo. Y además, pues, lo más importante así en esta tierra, o sea, más que ir a fiestas, a bailes, a tanta cosa que ofrece ahora el mundo, es buscar el silencio interior, es crecer espiritualmente, es ya no perder el tiempo, más que en crecer espiritualmente, en rezar, en orar, en leer libros que te alimenten el alma y el corazón. Porque todo lo demás, pues, es pasajero. Y lo importante es que siempre ya todo lo que hagamos en la vida es algo que nos deje un crecimiento, una mejoría, como personas, como seres humanos, como almas. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Hasta pronto.